Y lo leemos en el nombre del Padre, Santo Espíritu, y dice así la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Verso 17, la parte inicial dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orarle al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por ese gran privilegio, Señor, que nos concedes de permitirnos, glorioso Dios, poder estar ante tu maravillosa presencia, Señor, una tarde más, glorioso Dios, y poder glorificar tu santo nombre, poder darte a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Rey de Reyes. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Te pido, Señor, que tú tomes el control de cada vida, de cada mente, de cada corazón, Padre de la gloria, para que tu maravillosa palabra, Señor, pueda ser de gran aliciente, Señor, para cada vida, Señor. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, glorioso Dios, te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, obrando sobrenaturalmente, Señor, sobre nuestras vidas, Padre de la gloria. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil, Padre de la gloria, para poder predicar tu maravillosa palabra. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Gloria a Dios. Es un gran privilegio, hermanos, el poder estar delante de la presencia del Señor y poder meditar en su maravillosa palabra. En esta oportunidad quisiera hablar sobre la misericordia eterna de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Él es misericordioso? Él es misericordioso. Él es bondadoso, Él es milagroso, y lo único que nosotros podemos hacer es darle a Él la honra, la gloria, y mostrarle nuestro agradecimiento a Él, y es dándole a Él siempre la alabanza. Amén. La alabanza tiene que ser a nuestro Dios. Este capítulo 54, leímos nada más un versículo, pero en realidad el capítulo 54 en sí es un capítulo, se puede decir, de un agradecimiento. Es un capítulo significativo en el agradecimiento de aquellos que en algún momento se encontraron en la desolación, en la ruina, pensando que tal vez todos se habían olvidado de ellos, pero más sin embargo, el Dios de la gloria nunca se olvida de nosotros. Y nunca se va a olvidar de su pueblo. El Señor estableció al pueblo de Israel como su pueblo. Y nosotros, yo creo que lo tenemos bien en claro, que el Señor hasta esta fecha sigue confirmando de que sigue siendo el pueblo de Dios. Y que Israel sigue siendo su pueblo. Aunque muchos quisieran quitarlo del medio, pero no van a poder, porque hay una promesa de Dios. Pero en la Biblia nosotros nos encontramos con ejemplos de que en el antiguo tiempo habían mujeres que no tenían el privilegio de las demás mujeres de poder procrear hijos, sino que eran estériles.
Y en ese tiempo era muy duro para una mujer ser estéril. El no poder tener hijos la ponía en otro nivel, la ponía en una situación, en una condición de se puede decir, de desprecio. La mujer estéril era despreciada con el hecho de no tener hijos. Hoy en día tal vez ha cambiado un poco la situación, como que ya no se le presta tanta atención a que tal vez una mujer no pueda tener hijos, en lo que nosotros tal vez creemos y pensamos. Pero puede haber que en algún momento alguien pueda estar sintiendo ese menosprecio, el no poder procrear, y que tal vez así haya perdido algunas cosas o el amor de alguien solo por la razón de no tener ese honor, se puede decir, de ser madre. No sé cómo se sientan las madres, si se sienten privilegiadas de que son madres o ya no. Yo creo que es algo que nunca va a haber una comparación del amor que sienta un padre a un hijo. Los hijos, sean como sean, el amor del padre es el amor del padre. Entonces no va a haber algo que pueda anular ese amor. Ese amor, hermanos, que el Señor ha puesto en ustedes para sus hijos. Pero en este caso, vemos nosotros cómo estas mujeres, no teniendo culpa de nada, es el ejemplo que se pone, porque es una comparación de cómo llegó a ser el pueblo de Israel. Y el Señor compara al pueblo de Israel con una mujer que no había tenido el privilegio de ser madre. Entonces, con una mujer estéril. Entonces le dice en el verso 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levántate, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Oigan bien, y lo está haciendo en reverencia a que el pueblo de Israel se había encontrado en una situación de esclavitud. Y al pensar como que ya habían sido olvidados, como que ya no había alguien que pudiera hacer algo por ellos, o que el mismo el Dios al cual ellos pertenecían los había abandonado. Al igual que le está diciendo acá en ejemplo de esta mujer estéril. Y si nosotros podemos queremos algún ejemplo bíblico, podemos poner el ejemplo de Sara. ¿Quién era Sara? Yo no sé, hermano, mi vecina se llamaba Sara, la esposa de Abraham. ¿Y de quién fue madre Sara? De Isaac. ¿Y quién fue Isaac? La promesa del Dios de la gloria. ¿Qué le prometió el Señor? El Señor a Abraham le prometió y le dijo: tu descendencia será tan grande y tan numerosa, que le dijo: puedes ver las estrellas del cielo, así serán. Puedes contar la arena de la tierra, así será. Pero hasta esa fecha Abraham tenía ya 100 años y Sara 90, y no tenían hijos. Y más sin embargo la otra se burlaba, porque sí le había dado un hijo a Abraham. Pero aquí podemos ver nosotros de que el Señor es claro. Sara era estéril, no podía tener hijos, nunca había tenido hijos. Y al parecer se le iba a acabar la vida y no iba a poder procrear. Pero el hijo que le dio
fue, hermanos, el padre de miles y miles y millones. No van a decir amén. Ahí es donde podemos ver nosotros la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia del Señor. Entonces Israel se encontraba en una situación de abandono. Había sido abandonado. Ellos clamaban a Dios y el Señor no escuchaba su voz, pero había una situación. Quiere decir de que no porque el Señor no escuchara, tal vez, o que haya cerrado el oído a escuchar la voz del pueblo de Israel, no quiere decir que ya el Señor lo había desechado, lo había abandonado. Mucha gente se frustra cuando el Señor ya no le habla. Mucha gente que espera ver un milagro para poder ver las maravillas y la gloria del Señor y la bendición de Dios. Pero aquí podemos ver que lo que hizo la diferencia en todo esto fue la actitud del pueblo de Israel, que es lo que quiero que nosotros comprendamos, para que nosotros entendamos que el mismo Dios que con gran misericordia, con gran bondad, hermanos, rescató a su pueblo siendo desobedientes, ese mismo Dios es el que nos mandó a nosotros a rescatar a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguna diferencia hay entre de ellos y nosotros. No es que Cristo vino por nosotros, porque nosotros éramos más buena gente que ellos. Nosotros éramos peor. Pero el pueblo de Israel, más sin embargo, hermanos, el Señor no se olvidó de ellos. Pero la condición de que hayan caído ellos en esclavitud, porque fueron esclavos en Egipto, fue por eso mismo, por haberse apartado de Dios, por haber desobedecido a Dios. Entonces esa condición en la que ellos se encontraban era por la misma causa de su desobediencia. ¿Son obedientes ustedes o son desobedientes? De las dos cosas. Cuando quiero soy obediente, y cuando se me pega la gana hago lo que quiera. Por eso es que nunca le va bien. Porque no nos ponemos en un plan de vivir en una obediencia delante del Señor. La palabra del Señor dice, ¿cuántas veces, oigan bien cómo le dice el Señor, cuántas veces se rebelaron contra el que a ellos, perdón hermanos, me estoy confundiendo acá con la lectura. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en aquellos años del desierto y le entristecieron el corazón? El Salmo 78:40 es lo que está diciendo el salmista. ¿Cuántas veces habían entristecido a aquellos? Oigan, veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino que fueron muchas las ocasiones. No solo una vez el pueblo de Israel le dio la espalda a aquel que los mandó a rescatar. Porque ¿cuál era la condición del pueblo de Israel cuando el Señor envió a Moisés a rescatarlos? ¿Ustedes saben lo que es ser un esclavo? ¿Usted cree, los jovencitos creen que vivir bajo el techo de los padres y bajo el mando de los padres es una esclavitud? No. Eso es gloria. Estar bajo el techo y bajo el cuidado de los padres, oigan bien hijos, eso es gloria. Eso es bendición. El pueblo de Israel estaba en una esclavitud donde estaba siendo oprimido. Lo hacían trabajar de sol a sol y los tenían a pan y agua y los tenían con un látigo latigándolos todo el día, que trabajaran y que trabajaran y trabajaran y seguían latigándolos. Y ellos estaban ya, hermanos, en una condición que se estaban muriendo. Pero hermanos, más sin embargo,
El Señor, cuando vio el clamor de ellos y la injusticia hacia ellos, el Señor envió a rescatarlos. Los envió a rescatar y los sacó de esa esclavitud y los llevó en un camino a la tierra prometida, donde ya no iban a sufrir más esclavitud. Pero aún en el camino le daban la espalda al Señor. Qué chulada, ¿verdad? Es que nosotros somos lo máximo. Nosotros en rebeldía nos ganaríamos el premio Nobel. Y no solo uno, todos. Porque la verdad no le agradecemos a Dios como deberíamos. Como lo que Él hizo por nosotros. Cristo Jesús, oigan, que Él haya venido y que haya dejado su trono de gloria. Oigan bien, tener un trono de gloria donde los ángeles, dice que venían, se postraban delante de su presencia, le adoraban y le cantaban y exaltaban su nombre. Él dejó su trono de gloria y vino a esa tierra. Y al dejar ese trono de gloria y venir a esta tierra, pagó el precio de nuestros pecados. Lo que a usted lo iba a condenar, porque todos tenemos una condena, todos somos reos sin Cristo Jesús. Quiere decir que todos teníamos una condena, la cual nos iba a llevar al juicio eterno y a la condenación eterna. Pero más sin embargo el Señor, hermanos, envía ese medio a través de Cristo Jesús para rescatarnos. Así como envía a Moisés a rescatar al pueblo de Israel, así mismo manda a Cristo Jesús a rescatarnos a nosotros. Y es el único medio para poder alcanzar esa misericordia de parte del Señor. El Salmo 78:8 dice: no tenían que ser como sus padres, tercos, rebeldes, infieles, que no quieren entregarle a Dios su corazón. Oigan bien, el Señor ama siempre con todo su corazón, poniéndolo así, el corazón de Dios, amoroso, bondadoso, generoso, y queriendo bendecirnos. Pero el hombre no, dice el salmista, que es rebelde, que es infiel, que no quiere entregarle su corazón a Dios. Cuando lo único que el Señor quiere es guardarnos, protegernos y bendecirnos, pero uno como que eso no lo quiere. Como que nos cuesta entender a nosotros que lo mejor y donde más nos conviene es estar, hermanos, en la voluntad del Señor. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿por qué insiste en seguir haciendo lo que usted quiere? ¿Por qué seguimos en esa rebeldía? No, yo es que no me gusta ese estilo de vida. No, es que exigen mucho los hermanos. No, es que piden mucho. Pero no es lo que nosotros pidamos o lo que nosotros queramos, sino, hermanos, vivir en una relación con Dios y de procurar que nuestras vidas sean agradables delante del Señor. Oigan lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Estamos hablando sobre el desvío del pueblo de Israel. Dice Deuteronomios 31. Porque sé que ustedes son un pueblo rebelde, oigan bien, y obstinado, dijo Moisés. Si aún hoy, mientras todavía estoy con ustedes, se rebelan contra el Señor, ¿cuánto más rebeldes serán después de mi muerte? Moisés tenía bien en claro qué clase de gente había rescatado, porque él miraba. El Señor llama a Moisés y le dice: Moisés, ven acá a mi presencia y te voy a dar mi ley. Y Moisés se va por un cierto tiempo delante de la presencia del Señor, y de repente el pueblo empezó a ver que pasaba cierto tiempo, habían pasado 8 días,
y Moisés no regresaba. Pasó otro día y no regresaba. Y siempre estaban pendientes de ver que Moisés viniera, pero Moisés no regresaba. Entonces pasó el tiempo y de repente dijeron: no, es que ya este nos abandonó, no, es que este ya nos dejó. Y algunos decían: no, ¿saben qué? Mejor regresémonos. No, ¿saben qué? Mejor vayámonos cada quien a nuestro lugar. Y empezaron ahí, hermanos, a tener una gran discusión. Y de repente le dicen al sacerdote: haznos un Dios. Aquel nos abandonó, aquel nos dejó. Ahora, ¿quién era el que los libertó? ¿Moisés o Dios? Pero ¿cuál fue el problema de la gente del pueblo de Israel? No. ¿Cuál fue el problema de ellos? Ver al hombre. Ellos prácticamente estaban confiados de que si Moisés estaba ahí, la presencia de Dios estaba con ellos. No, sin Moisés o con Moisés, la presencia de Dios estaba con ellos. Porque eran su pueblo. ¿O usted todavía cree eso? No vino el pastor. La presencia del Señor no está aquí. Mejor, me voy a ir entonces. No puede ser así. Nosotros sabemos que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Donde hay un corazón, usted puede estar solo en su casa, con su familia o absolutamente solo, pero si ahí usted empieza a adorar al Señor, ahí está Él con usted. Porque, hermanos, Moisés no era la figura de Dios, sino que, hermanos, era claro el enviado de Dios, pero no quería decir que porque Moisés no estaba ahí, Dios no estaba. Pero aquellos, al no ver a Moisés, dijeron: no, ya Dios nos abandonó. Y no era así. Y el problema es que le piden al otro, bien espiritual, que les haga una imagen de representación a Dios. Entonces ya ahora, como ya no estaba Moisés, se necesitaba la imagen. Ustedes ven, por eso el problema del pueblo de Israel, ¿cuál era? Traían idolatría. Traían impregnado lo que allá eran aquellos que los tenían oprimidos, porque aquellos eran idólatras. Tenían dioses. Tenían el Dios del agua, el Dios de la tierra, el Dios del sol, el Dios de la lluvia, y para todo tenían un Dios. Entonces, pero ellos traían impregnado eso. Y cuando vieron que Moisés no regresaba, eso era lo que ellos pedían: una imagen para adorarla como a Dios, para hacer sentir que Dios estaba con ellos. No se necesita una imagen para sentir que Dios está con nosotros, porque Él es espíritu. Pero ahí ese era el problema de ellos. Porque en cada momento se doblegaban, se alejaban de Dios. Y hermanos, en muchas lecturas bíblicas nosotros podemos ver el alejamiento del pueblo de Israel, hermanos, hacia Dios. Y oigan lo que dice el Salmo 106, dice: cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, oigan bien, no tomaron en cuenta los milagros de Dios, pronto se olvidaron de sus hechos, bondadosos hacia ellos. Por el contrario, se rebelaron contra Dios en el Mar Rojo. Salmo 106, verso 7. Oigan bien, claramente, el pueblo de Israel olvidó. Ese es un problema del ser humano. Olvida rápido. ¿Cómo está usted? ¿Usted de lo que tiene buena memoria? ¿O usted tiene ese problema? Que se le olvidan las cosas. Porque cuando uno cambia realmente la posición de ver a Dios, es porque olvida lo maravilloso que Él ha sido. Ellos miraron 10 hermanos plagas que cayeron sobre Egipto. Ellos vieron que era la mano de Dios obrando.
pero se olvidaron de eso. Oigan bien, qué malos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están asustados o no sé qué le está pasando, pero realmente, hermanos, el asunto está de que el ser humano sufre de olvidarse luego de las misericordias de Dios. Pero ¿saben cuál es lo maravilloso? Que el Señor no se olvida. El Señor no se olvida. Usted podrá decir que tal vez está solo o está abandonado, pero déjeme decirle que el Señor no lo ha dejado solo. El Señor no lo ha desamparado. Él no se ha olvidado, porque Él es, hermanos, Él es fiel. Esa es la promesa. Le está diciendo acá al pueblo de Israel, le dice: bienaventurada la estéril, porque será la madre de muchos hijos. Eso es lo que dice acá. Procreará a un hijo que será el padre de multitudes. Lo mismo ocurrió con Ana. ¿Ustedes saben quién es Ana? Su vecina. No, en la Biblia. Samuel, capítulo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo número 1. Ana era la madre de Samuel. Pero ¿saben qué sucedió? Que el esposo de Ana no podía procrear porque era estéril también. Entonces Ana le dio el permiso, o sucedió de que se permitió que el padre, yo creo que es Alcana, algo así se llama el papá de Samuel. Entonces le permitió tener una concubina y tener un hijo con ella. Y aquella así rápido, parecía de esas gallinas, pone el huevo y nace el pollito. Así, una oportunidad nomás y ya, pegarlo de un solo. Y entonces tuvo un hijo. Entonces aquella se burlaba de Ana. Y Ana siempre era, hermanos, aborrecida, era burlada. Y le decía a la otra: yo tengo hijo y tú no. Y siempre burlándose, como aquellos que ven medio la bendición del Señor y se burlan del resto. Yo sí, porque yo tengo esto, porque yo tengo aquello. Yo sí veo la bendición del Señor. Y realmente no radica ahí. Vemos nosotros acá que Ana era despreciada. ¿Por qué razón? Porque no tenía hijos. Pero la mejor decisión de Ana es venir al lugar donde estaba la presencia de Dios y postrarse delante de su presencia y clamarle misericordia a Él. Y Ana empezó a llorarle al Señor. Por eso es que yo le digo: no le llore al hombre, llórele al Dios de la gloria, que es el que puede obrar sobrenaturalmente. Incluso el sacerdote la juzgó mal. Le dijo: ya mujer, le dice, vete a otro lado con tu borrachera, le dijo. Tú borracha lo que andan. Y ella le dijo: no, mi Señor, yo lo que ando es triste en mi corazón. Y lo que estoy haciendo aquí es haciéndole una petición a mi Señor. ¿Y saben qué sucedió? El Señor escuchó su clamor. ¿Ustedes piensan que el Señor lo escucha a usted? ¿O usted es de los que piensa que el Señor ya no escucha? Dice: clama a mí y yo te responderé. Sí, es de realmente refugiarnos en las manos del Señor. Y ese fue un problema grave del pueblo de Israel. Y el problema grave del pueblo de Israel fue siempre que ellos podían solos, que ellos podían caminar solos, que ellos ya no necesitaban a Dios. Claro, lo necesitaron cuando estaban esclavos, pero aún cuando todavía no habían llegado a la tierra prometida, ya se iban rebelando. Y cuando llegaron a la tierra prometida, se olvidaron totalmente de Dios. Y entonces el Señor empezó a permitir que se levantaran reyes, como vemos nosotros el rey de Egipto, que vino nuevamente después de ciertos años y hermanos, se paró con gran poder y un gran ejército y los oprimió nuevamente.
Porque Israel constantemente caía en esclavitud. Como también está, hermanos, sobre el rey Nabucodonosor, el cual también, hermanos, reinó sobre todo. Y ahí en la colada iba el pueblo de Israel. Pero por eso mismo, por la actitud del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre que usted viva una vida en desobediencia a Dios, va a sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por el gran amor del Señor, Él lo va a dejar. Porque eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel lo que hizo fue permitirles que hermanos, que llegara la ruina, que llegara la perdición, que hermanos, que los gobernaran, que tomaran posición de ellos por razones de que el corazón de ellos se había desviado. Pero con eso no quiere decir de que el Señor se había olvidado de ellos. El Señor no se había olvidado. Si alguien aquí está pensando y tiene en su mente que el Señor lo ha olvidado, que el Señor lo ha desamparado, o que ya el Señor no tiene ningún pensamiento para con él, o que ya el Señor no se acuerda de él, no piense así. El Señor no se olvida de nada. Hermanos, claramente nosotros tenemos que entender que la misericordia y la bondad de Dios es eterna. Y eso ¿saben lo que dice el verso 7? Dice el verso 7: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Oigan bien cómo le dice al pueblo de Israel: por un breve momento, ¿qué dice? Te abandoné. Pero lo otro dice, pero te recogeré con gran misericordia. Entonces el Señor, claro, lo abandonó. ¿Por qué? Porque se había revelado. Pero no se olvidó de él, no lo desamparó, sino que le dice con grande misericordia. Pero oigan bien esto, el verso 8 todavía es mejor. El verso 8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Oigan bien, con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Con un poco de ira. Quiere decir que el Señor todavía en su ira no la usó toda, sino que solo un poco. Imagina que si la hubiera usado toda. ¿Recuerdan ustedes en los tiempos de Noé? Cuando el Señor vio la maldad del hombre y decretó que la maldad del hombre no tenía justificación, porque la maldad del ser humano había llegado hasta la presencia de Dios. Ya no había ningún temor de Dios. Entonces el Señor determinó, hermanos, exterminar la humanidad por la maldad. Pero más sin embargo había un hombre temeroso, Noé, el cual, hermanos, obedeció la voz de Dios. Pero ¿saben cuál es lo maravilloso? Que el Señor le prometió, hizo una promesa. ¿Y cuál fue su promesa? Que no volvería a destruir la humanidad como en los tiempos de Noé. Y dijo: este arco iris será señal de mi pacto. ¿Usted algún día ha visto el arco iris? ¿Qué creen ustedes que es? La señal de la promesa de Dios. Que hasta ¿cuántos años han pasado? De los tiempos de Noé hasta este año han pasado siglos.
Y vemos nosotros que el Señor sigue recordando su pacto. Pero con eso no quiere decir de que el Señor, hermanos, ya no va a hacer juicio contra aquellos que no quieren obedecer. Pero lo que podemos ver nosotros acá es que el Señor dice que con eterna misericordia, dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Qué bendición es esto? La ira del Señor no es tan grande como su misericordia. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna. ¿Y saben qué es una eternidad? No tiene fin. No tiene fin. El amor de Dios es maravilloso. La misericordia del Señor, dice el verso 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Amén. ¿Lo leyó? Mi misericordia no se apartará de ti. ¿Y qué pasa cuando hay un temblor? ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Siente temor? ¿Siente miedo? Yo me recuerdo en un año que vino para acá, fue como un medio tsunami o no sé cómo fue, pero que se iban a inundar las calles. Y a mí me dijeron, no duerma, hermano, quédese despierto porque si tenemos que salir corriendo, no queremos que se quede dormido. Y el problema es que en esa casa todos éramos cristianos. Pero no, hermano, y tenga su velita, tenga su lámpara. Y yo realmente les dije, ¿saben qué? Yo tengo que trabajar mañana y si no duermo bien, no descanso bien, no voy a trabajar bien. Así que pasen buena noche. Me fui a acostar. A las 6 de la mañana me levanté y veo a los hermanos caéndose del sueño. Y dice, yo voy a llamar que tal vez no voy a trabajar porque estoy muy cansado. Pasé en vela toda la noche. Pero ¿dónde entonces está la confianza al Señor? ¿En qué Dios hemos creído? Si dice, hermanos, que ¿qué es lo que dice el verso 10? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Oigan bien, pase lo que pase, hermanos, a usted le podrán desear un mal, a usted, hermanos, podrán irse el mundo en contra de usted y pueda suceder todo, pero el Señor no se aparta. Su misericordia es fiel. Su bondad es grande para con nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar de gozo, que tenemos un Dios, hermanos, que no se olvida de nosotros, que no nos desampara, que no nos deja solos. Oigan bien la promesa del Señor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Oigan bien, esa es la promesa del Señor. Ninguno conspirará contra ti. Y el que conspire contra ti, yo no estaré con él. ¿Y qué dice su palabra? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces lo contrario sería, si Dios no está con nosotros, está todo en contra de nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a tener temor de una guerra? ¿Por qué vamos a tener temor de una arma? ¿Por qué vamos a tener temor a algo? ¿Acaso no dice su palabra y no decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Así es para usted? Usted está clamando, ven Señor, ven. Señor, ven por nosotros. Cuando se hacen esas oraciones, algunos dicen, Señor, no vengas, por favor. Es que no estoy bien. Es que ando en pecado, Señor.
Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos se van con Él? ¿Y si hubiera venido ayer? ¿Y si hubiera venido antier? Será. Como dice siempre mi pastor, los veo sospechosos. Porque realmente, hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Pero si viene de pecar y está viviendo en pecado y no está viviendo una vida de Dios, claro, lo que menos quiere es que el Señor venga. Porque ninguna iniquidad podrá entrar delante de la presencia del Señor. No. Ninguna mancha de nada. Pero vemos nosotros claramente que el Señor nos da a nosotros que su mano poderosa estará con nosotros. Dice el verso 16: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Oigan bien, qué maravilloso. Yo no sé si usted entiende esto. El que los creó es el único que sabe cómo manejarlos. Entonces, ¿por qué vamos a tener temor alguno? Si hoy existen armas en el mundo, ¿saben por qué? Porque el Señor les dio la sabiduría. Ustedes saben quién. Bueno, todos trabajan y saben su labor. Pero ¿saben por qué lo hace y por qué usted sabe lo que está haciendo? Porque el Señor le dio la inteligencia. No es por chulo ni por bonita. Es por la gracia del Señor que le dio el entendimiento, la inteligencia para que pudiera hacer las cosas. Aquí claramente está diciendo el verso 16: he aquí que yo hice al herrero y que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Oigan bien, ¿por qué? ¿Por qué le está diciendo que ninguna arma forjada contra ti prosperará? Porque el Señor es el que permitió que se crearan. Hoy hacen comparativas, ¿verdad? Tal nación con tal nación. ¿Quién tiene las mejores armas? Ante el Señor nada de eso sirve. No hay, porque Él es el que, hermanos, puede anularlas como que si nada. ¿Saben cuándo se va a disparar el arma? Cuando el Señor lo permita. Y si el Señor nos lo permite, el arma no se dispara. Sí. No va a suceder nada. Si el Señor, hermanos, está con nosotros y no se ha llegado el momento de entregarle cuentas a Él, no se preocupe de nada. Porque Él nos va a guardar y nos va a proteger. Pero realmente, hermanos, aquí lo que nosotros tenemos que comprender es que el eterno amor de Dios es fiel para con nosotros. Así como fue para el pueblo de Israel, así mismo también ha sido para con nosotros. Saben, hermanos, que nosotros siendo ya predestinados a la condenación eterna tal vez, o ya, hermanos, sabiendo que sin la misericordia del Señor no había ninguna posibilidad de ser salvos, Él, hermanos, envió a Jesucristo a que viniera a rescatarnos, para darnos a nosotros la salvación, para hermanos, para que nosotros pudiésemos ver esa salvación que solo el Señor ofrece. Nuestro Señor Jesucristo vino para eso. Vino para rescatarnos. Oigan lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 9 dice: pero cuando todo iba bien, tu pueblo volvió a pecar, y una vez más dejaste que sus enemigos los vencieran.
Pero cuando se volvieron a ti y clamaban implorando tu ayuda, tú los oíste desde el cielo y en tu maravillosa misericordia los librabas. Oigan bien, el Señor, a pesar de que el pueblo volvía nuevamente a alejarse del Señor, cuando clamaban, el Señor los oía. Isaías 49 dice: jamás podrá la madre olvidar a sus criaturas y no amará a su propio hijo, pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. Miren, en la palma de mi mano he grabado su nombre y ante mí tengo perpetuamente el cuadro de las derribadas murallas de Jerusalén. Oigan bien, el amor del Señor no se puede comparar ni el amor de una madre hacia un hijo. ¿Saben cuánto ama una madre a un hijo? O una hija, para que no se sientan ofendidas las hijas. ¿Saben cuánto los ama? Una madre y un padre. No hay algo. No hay comparación. Entonces, pero ¿saben qué está diciendo el Señor? Aún el amor de Él es más profundo que el amor de una madre hacia un hijo para nosotros, no siendo merecedores, no siendo dignos. Su amor, hermanos, es más grande. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oigan bien, hermanos, la magnitud del amor del Señor. Es que el amor de Dios no tiene comparación. Aunque, hermanos, sucedan cosas a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que saber que el amor de Dios es fiel para con nosotros. La fiesta de las Pascuas se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el final. Cristo Jesús nos amó. Hermanos, a Él es el que nosotros tenemos que rendirnos, y ese es el llamado. Hay mucha gente, hermanos, que está implorando por ser amado, está implorando, deseando ser amado, o está viendo el rechazo. Pero déjenme decirle, hay un Cristo de la gloria que tiene los brazos abiertos, el cual dice que nos ha amado, y su amor es sincero, su amor es fiel para con nosotros. Así como rescató al pueblo de Israel por amor a nosotros, así mismo también a nosotros nos rescató a través de nuestro Señor Jesucristo por amor. Ahora la pregunta sería: ¿cómo le voy a responder yo al Señor al ver la magnitud de ese amor para conmigo? ¿Será que merece lo que nosotros le estamos dando al Señor? ¿Será que merece el Señor el rechazo a que yo no quiera aceptar su voluntad? ¿Será que merece el Señor que yo siga viviendo de la manera que estoy viviendo? Yo no sé cómo está viviendo usted. Yo no conozco su vida, yo no vivo con ustedes, pero usted conoce bien su actitud hacia el Señor. ¿Será que usted ama al Señor de la manera que Él lo ha amado a usted? O, hermanos, de la manera que dice, dejó Cristo su trono de gloria para venirnos a rescatar a nosotros. Y vino y nos demostró su amor, no teniendo necesidad absolutamente de nada. Yo les pregunto a los que son padres y a los que son madres: si usted viera a una persona, o si algún día fuera a la cárcel y usted mirara a un preso
y pregunta, ese preso, ¿por qué está aquí? Le van a decir, él fue un causante de muerte, asesinó personas, robó bancos, hizo muchas cosas y por eso está preso. Entonces, le dirían a usted, de la única manera que él podría salir es que alguien pague el precio. ¿Usted pagaría ese precio por ese preso? Viendo el corazón humano, o usted tendría la capacidad de decirle, ¿sabe qué? Vamos a sacar ese preso, pero tiene que traer a su hijo y dejarlo preso para que él salga. ¿Usted dejaría a su hijo? ¿Usted cambiaría a ese malhechor? ¿Dejaría a su hijo que es inocente? ¿Dejaría a su hijo que no ha cometido ningún delito de todos los que él ha cometido? ¿Usted lo dejaría? Jamás, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El Dios de la gloria dejó que su hijo amado, el cual, hermanos, no había cometido ninguna culpa, viniera a pagar el precio por nosotros y que derramara su sangre por nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender de cuál magnitud el Señor nos ha amado a nosotros, porque Él, hermanos, permitió que Él viniese y fuese crucificado en una cruz y que su sangre fuese derramada por amor a nosotros. Saben, hermanos, eso no tiene comparación. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros no tiene precio, porque nosotros jamás lo haríamos, pero Él lo hizo por nosotros y lo hizo por amor a nosotros. No importa cuál haya sido los errores que haya cometido, lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia y la misericordia del Señor nos alcanzará. Pónganse de pie.